Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Marcos, el libro que estamos estudiando, y puestos de pie, leer de Marcos 10. Libro de Marcos, el Evangelio, capítulo 10. Vamos a leer, comenzando en el versículo 13. Marcos, capítulo 10 y versículo 13. Escuchemos la Escritura, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Pero viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, te alabamos y te adoramos por tu bondad para con nosotros en Cristo, en darnos vida hoy. Te alabamos a ti como el Altísimo, el gran Dios vivo y verdadero. Confesamos, Señor, como iglesia, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras maldades. Sabemos que somos débiles, que el pecado mora en nosotros, pero te damos gracias por Cristo, que estamos completos en Él, que tú nos ves en Él, que tú nos ves justos en Él. Gracias por tu perdón y la vida eterna que tenemos en Él, pero sobre todo la gran oportunidad que tenemos de acercarnos a ti, al trono de la gracia para el oportuno socorro. Te pedimos, Señor, como iglesia, que bendigas a nuestras familias. Te pedimos que bendigas a nuestros hijos. Te pedimos en esta mañana que bendigas la predicación de tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana que bendigas a las autoridades que están sobre nosotros, especialmente en este tiempo de elecciones de jueces. Te pedimos, Señor, que nos des jueces en tu providencia, por los cuales podamos vivir en paz y seguros, que tengamos oportunidad y la libertad de adorarte a ti. Te rogamos por nuestros hermanos que sufren persecución, que no tienen esta libertad, especialmente por nuestros hermanos en Venezuela, en Ucrania. Señor, te pedimos, nuestros hermanos en Cuba, te pedimos por sus necesidades espirituales, te pedimos por sus necesidades materiales. Te pedimos, Señor, que en estos días tú tengas a bien concederles un avivamiento de lo alto, que en sus tribulaciones ellos puedan conocer más de ti y de tu amor en Cristo. Esta mañana, Señor, al estudiar este pasaje, te pedimos que nos des luz, que abras nuestros ojos y veamos las maravillas de tu palabra, que veamos más cerca a Cristo nuestro Señor. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana en nuestra serie sobre el libro de Marcos veremos este pasaje que leímos de Marcos 10, del versículo 13 al versículo 16. En mi Biblia titula este pasaje: Jesús bendice a los niños. Y estudiaremos este pasaje conforme al orden de los versículos. Versículo 13, 14, 15, 16. 4 puntos principales. Muy bien, leemos en el versículo 13, refiriéndose a Cristo, que le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ahora, en ese tiempo los judíos acostumbraban llevar a sus niños, a sus bebés, para que los rabís los tocasen, les pusieran manos sobre ellos y oraran por ellos y así fueran bendecidos por ellos. Y los padres o madres que en ese día llevaron a nuestro Señor Jesucristo, sus niños tal vez habían escuchado de él, que era un gran profeta de Dios, que él enseñaba con autoridad. A lo mejor escucharon del milagro en el capítulo 9 cuando sanó al joven endemoniado, o escucharon que él le dio la vida a la hija de Jairo.
Y muy emocionados esperaban, por supuesto, de ese gran rabí una bendición de Dios. Y llevaron a sus niños, yo me imagino a los padres muy emocionados, llevando a sus niños entonces para que Cristo los bendijera. Probablemente las madres habían peinado a sus niñas con sus moñitos, ¿verdad? Comprados en el mercado municipal, esos grandotes de colores, muy emocionadas. Y los hombres a lo mejor cargando con sus niños, unos cuates, unos gemelos que llevaban ahí con varios niños tal vez. Y los discípulos muy probablemente vieron a nuestro Señor Jesucristo ocupado con unos escribas que habían venido de Jerusalén. Estaban discutiendo con nuestro Señor Jesucristo y tratando de alguna manera de provocarle para que pecara. Así que viendo eso los discípulos reprendieron a esos padres diciéndoles, el Señor estaba muy ocupado con personas importantes. Y me imagino, ¿verdad? A los padres pensando, pero ¿cómo? Venimos desde lejos, venimos con nuestros niños, mira, están listos, unos segundos, nada más es para que los bendiga. Pero los discípulos los reprendieron, dice la Escritura. Quizás les dijeron, no, él no tiene tiempo para los niños. Y menos de ustedes, galileos ignorantes, no tiene tiempo, está con personas muy importantes ahorita. Bueno, eso es lo que nos dice el versículo, ¿verdad? Le presentaba niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Bueno, podemos aprender, sin duda alguna, que es bueno y es bíblico presentar a los niños a Cristo. Es bueno y es bíblico presentar a los niños a Cristo. Es bueno tener esa intención, tener esa motivación, tener ese deseo de presentar a nuestros hijos a Cristo. Claro, queremos que el Señor bendiga a nuestros hijos, que los favorezca, los proteja, pero sobre todo que les dé la gran bendición de ser salvos, el perdón y vida eterna. Es lo que más queremos para nuestros hijos. Es una madre desnaturalizada, un padre desnaturalizado, el que no quiere la bendición de Dios para sus hijos. Pero la clave entonces aquí es que el padre o la madre crean en Cristo, que crean que Él es enviado de Dios, que Cristo es Dios, que crean en la sabiduría y la gran misericordia y el poder de Cristo para bendecir a sus hijos, por supuesto. Y lo mejor, que ellos crean en Cristo como su Salvador personal. Por eso quieren presentar a sus hijos a Cristo. Sería una tragedia, muy paradójico, por supuesto, incongruente, que un padre traiga a su hijo a Cristo para que lo bendijera y que el padre mismo no ame a Cristo, que el padre mismo no crea en Cristo, que el padre mismo no quiera estar en la gloria con Dios al final. Sería ilógico, por supuesto. Ahora, escuchen bien aquí, por favor. Yo, Paco Orozco, no creo en la presentación formal de un bebé en la iglesia como un sacramento. No es una ceremonia esencial. Es más, yo no creo en una sola presentación a Cristo. Yo creo en muchas presentaciones. Y les voy a dar el versículo, la prueba. Vean conmigo Job 1:5. Job, capítulo 1 y versículo 5. Tal vez ustedes conocen la historia de Job. Si no la conocen, la pueden leer hoy. Lean el capítulo 1, el capítulo 2 y luego el capítulo 42 para que entiendan mejor este libro y la historia. Pero vean conmigo Job, el capítulo 1 y el versículo 5. Job tenía muchos hijos, nos dice la escritura en el versículo 2, tenía 7 hijos y 3 hijas. Bueno, ustedes pueden leer, pero nada más le leo el versículo 5, que es el punto aquí. Job capítulo 1 y versículo 5. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y enviaba a sus hijos, por supuesto, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días presentaba a sus hijos al Señor. Todos los días. Y ese es mi punto aquí. Ahora, esto nos lleva a pensar, ¿a quiénes podemos presentar?
¿A quiénes podemos presentar? Y también, ¿cómo es que los presentamos a nuestros hijos? Bien, la primera pregunta, ¿a quiénes podemos presentar? ¿Quiénes son los niños que podemos presentar al Señor? Si leemos Lucas 18, versículo 15 en el original, vamos a descubrir que Lucas, que era un médico, usa una palabra específica. Usa una palabra que se debe de traducir un bebé de brazos. Los padres llevaban a Cristo bebés de brazos, unos infantes. Es más, se puede traducir niños recién nacidos. Esos eran los niños y Lucas reporta eso. Pero no hay un límite de edad. Hace muchos años, vamos a ver, unos 50 años. Hace unos 50 años me llevaban a cortar el pelo. En la Cerdán, en la calle Cerdán, si ustedes se van por la Matamoros, topan con la Cerdán. Y ahí al topar con la Cerdán había una barbería. Y ahí me llevaban a mí a cortarme el pelo. Y una vez, no se me va a olvidar, me impactó muchísimo, era un niño yo. Una vez el barbero le dijo, por cierto, el barbero era calvo. Algunos de ustedes a lo mejor fueron a esa barbería. Para mí era incongruente, ¿verdad? Chistoso, el barbero era calvo. Bueno, el barbero le llamó a otro y dijo, niño, ven a bolear estos zapatos. Niño, ven a bolear estos zapatos. Allí en esa barbería, usted se cortaba el pelo y entre tanto que le estaban cortando el pelo, le podían bolear los zapatos. Y había un cliente que había dicho que sí, que le boleaban los zapatos. Pero lo impresionante es que al decir eso, se levantó una persona más o menos de unos 40 años y fue de donde estaba sentada caminando como un niño, actuando como un niño. Y él era el bolero. A él le había dicho el bolero que limpiara los zapatos, que boleara el barbero, que boleara los zapatos de esta persona. Me impactó mucho porque esta persona tenía como 40 años y obviamente tenía un problema mental. Tenía un problema mental que se había quedado en su cerebro, en su mente, en su actuar, como un niño tal vez de 7, 8 años. Me impactó muchísimo eso. Y me impactó mucho que esa persona de unos 40 años no se enojó. No dijo, ¿por qué me dices niño? Porque todos le decían niño. Y estaba muy contento que tenía trabajo ahí el niño este. ¿Podía la mamá de ese niño presentarlo a Cristo? Claro que sí, claro que sí. Y si la mamá se convierte a Cristo cuando su hijo tiene 20 años, ¿lo podía llevar a Cristo cuando tenga 20 años a su hijo? Claro que sí, ¿por qué no? El padre del endemoniado era un joven, el endemoniado, cuando lo llevó a Cristo ese padre. ¿Se acuerda? El padre que dijo, creo ayuda a mi incredulidad. Y Cristo le preguntó, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre le contestó, le pasa desde niño. Y era joven y a lo mejor un adulto. Entonces, hermanos, si tu hijo tiene 60 años, ¿lo puedes presentar a Cristo? Algunos de ustedes se van a acordar de la hermana Chayito de Lara, de Colombia. La hermana Chayito de Lara, yo creo que tenía como 100 años, pero era tremenda y con mucha energía la hermana. Y una vez se puso a platicarnos de su bebé. Y estaba muy emocionada porque iba a ver a su bebé. Iba a ir a Colombia, iba a ir a ver a su bebé. Y luego se me ocurrió preguntarle a esta hermana como de 100 años. Si quieren saber cuántos años tenía, pregúntale a la hermana Naime Becharani, de seguro se acuerda cuántos años tenía. Y le pregunté yo, pues, ¿qué edad tiene su bebé, hermana? Me dijo, mi bebé tiene 65 años. Para ella,
Su hijo era su bebé, su hijo menor, el más chiquito, seguía siendo su bebé de 65 años, pero era su bebé. Claro. Así pasa, ¿verdad? El caso, hermanos y hermanas, no hay límite de edad para presentar a nuestros hijos al Señor. No hay límite de edad. Debemos presentarlos siempre al Señor, cristianos o no. Siempre necesitan de la bendición del Señor. Siempre. Bueno, ¿y cómo los presentamos? ¿Cómo los presentamos? Esta mañana, después del culto, tendremos la presentación de un bebé, Armando. Los padres y las abuelas, si son tan amables, van a pasar aquí enfrente y unos hermanos van a orar que Dios bendiga al bebé, Armando, y ayude a sus padres a guiarlo en los caminos del Señor. Pero usted no tiene que venir a la iglesia y pasar al frente a presentar a sus hijos. Lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en su hogar. Usted puede rogarle al Señor que los bendiga. Y podemos orar que Dios los bendiga en su salud, por supuesto, y en sus estudios y en su trabajo. Pero eso no es lo esencial en la vida. Lo esencial es que nuestros hijos estén bien con Dios, que sus pecados sean perdonados. Y quiero aquí que vuelvan a Job en sus Biblias y vean el capítulo 1 una vez más y el versículo 5 una vez más, porque Job nos enseña algo súper importante en esto. Job capítulo 1 y el versículo 5 una vez más. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Es decir, ofrecía sacrificios conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué hacía Job al orar, al presentar a sus hijos? Él sacrificaba. Ofrecía un cordero sobre un altar, un animal. Esos animales, ese cordero, por supuesto, tipificaba, representaba a Cristo, el Cordero de Dios, que venía a quitar los pecados del mundo. Ese altar, ese sacrificio tipificaba, representaba que hay perdón de todo pecado por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso es lo que nosotros queremos. Es lo principal, que nuestros hijos crean esas buenas noticias, que hay perdón en Dios. Muy bien, pasemos al siguiente versículo, versículo 14. Marcos 10, 14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí a mí me gusta más la traducción antigua. La traducción antigua dice aquí, viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. El jueves pasado, alguien me preguntó que si Cristo se enfadó. Si algún día, en alguna ocasión, nuestro Señor Jesucristo se enfadó. Bueno, yo le contesté que para mí enfadarse connota no estar de acuerdo, no estar contento con las circunstancias que Dios nos manda. Y por supuesto, Cristo no se enfadó, Él no tuvo mal humor por la voluntad de Dios. Por supuesto, nunca se enfadó así. Pero le dije, Cristo sí se enojó. Sí se enojó. Cristo es 100% humano y como humano Él tuvo las emociones de enojo, dolor, alegría, temor, así como Él tuvo hambre y sed. Él tenía los sentimientos, las emociones de todo ser humano, pero sin pecado. Es por eso que Él pudo ser nuestro representante, Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tenía que ser hombre para poder representarnos, para poder morir por nosotros en la cruz. Dios no puede morir, tenía que ser hombre para morir por nosotros. Bueno, el punto aquí es que el Señor se enojó de verdad.
Indignó, como que no suena, ¿verdad?, tan feo, pero se enojó de verdad con los discípulos porque habían hecho eso. O como para usar las palabras de Efesios, se airó, pero no pecó. Y se enojó mucho con los discípulos. Se enojó mucho con los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban impidiendo que los niños se acercaran a él. Por eso. Se enojó mucho, se airó. Pues los discípulos estaban pecando. ¿Cómo estaban pecando los discípulos? Estaban pecando contra el gran amor de Dios. Estaban pecando los discípulos haciendo acepción de personas, como si los niños no fueran importantes para Dios. Eso es acepción de personas. Entre paréntesis aquí, entre paréntesis. Si tú robas en tu trabajo, ¿se enoja Dios? ¿Se enoja Cristo? Si tú robas en tu trabajo, ¿se enoja Cristo? ¿Se indigna a Él? Si tú dices una mentira, ¿se enoja Cristo? Si tú pecas contra Dios de cualquier manera, ¿se enoja? Claro que sí, Él es Dios, tiene que enojarse. Él está contra el pecado, Él es muy santo. Lean en Apocalipsis de la ira del Cordero. Es terrible porque a lo último es la ira del Cordero lo que va a ser, por así decirlo, la gasolina para el infierno. Es por el pecado que Dios se enoja contra nosotros. Es por eso que necesitamos un Salvador. Pero cerrando el paréntesis, el punto aquí, el Señor se enojó, se indignó. Pues los discípulos de una manera estaban diciendo, los niños no son importantes para Dios. Como si los bebés no pudieran ir a Dios. Como si los bebés no pudieran ser cristianos, no pudieran ir al cielo. Alguien ha dicho, no sé quién, lo he escuchado algunas veces, alguien ha dicho que gran parte de la población del cielo será los millones y millones de bebés que han sido abortados. Y son millones y millones. No quiero decir que todos los bebés son escogidos, que todos los bebés son cristianos, pero Cristo dijo, de tales es el reino de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de este versículo? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Podemos aprender que es malo, es criminal, estorbar que los niños se acerquen al Señor. Es malo, es criminal, estorbar, impedir que los niños se acerquen a Cristo. Tenemos que ver entonces a los niños como personas, seres eternos que deben acercarse al Señor, cualquiera que sea su edad. Nunca menospreciemos a una persona por su edad, por su madurez, por su educación. No. Escuchen bien aquí. No lo van a creer, pero está en la Biblia. Así que créanlo. Un bebé en el vientre de su madre puede tener al Espíritu Santo. Un bebé en el vientre de su madre se puede alegrar con Cristo. ¿Prueba? Lean esta tarde, no lo lean ahorita. Lean esta tarde el libro de Lucas, el capítulo 1, especialmente el versículo 15 y el versículo 41 al 44. Y nos relata algo de un bebé en el vientre de su madre que se llamaba Juan. Y cuando fue la Virgen María a visitar a esa madre, el bebé saltó de alegría. El bebé en el vientre de su madre. Y nos dice Lucas 1:15, ese bebé en el vientre de su madre tenía al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si esto es cierto y lo es malo, criminal, estorbar a los niños. Es malo, es criminal, es un gran pecado impedir que los niños se acerquen al Señor.
Y la pregunta práctica aquí es, ¿cómo es que podemos impedir a los niños? ¿Cómo es que estorbamos a los niños venir a Cristo? No debemos de hacer, no lo debemos de hacer. No quieres hacer eso. Pero déjame decirte, número uno, estorbas a los niños venir a Cristo no leyéndoles y enseñándoles la Biblia. Estorbas a los niños venir a Cristo no leyéndoles y enseñándoles la Biblia. ¿Cómo pueden nuestros hijos saber de Cristo? Por la revelación que Dios nos ha dado acerca de su Hijo en la Biblia. Aquí lo tenemos todo lo que necesitamos saber de Cristo. Loida y Eunice se van a ganar una corona especial, pues dice el apóstol que Loida y Eunice enseñaron a Timoteo. ¿Enseñaron a Timoteo qué? Las sagradas escrituras desde la niñez. Desde la niñez. Ellas no impidieron que Timoteo conociera las escrituras, las cuales lo hicieron sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La abuelita Loida, Eunice su madre. Número 2. Estorbas a los niños venir a Cristo siendo un mal ejemplo para ellos. Estorbas a tus hijos venir al Señor siendo un mal ejemplo para ellos. Les dices a tus hijos, lee la Biblia, pero tú no la lees, tú no la obedeces. Es un mal ejemplo, por supuesto. Tú les dices, mira, el tercer mandamiento dice, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuidado con tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tú a cada rato dices, ay Diosito, ay Dios, ay Diosito, tú mismo estás dando un mal ejemplo. Es como los padres que le dicen a sus hijos, no sé cuántos de ustedes tienen amigos así, que le dicen a sus hijos, no fumes, tú no fumes. Y ellos fumando como locos. No. Por supuesto. Ser un mal ejemplo a los hijos es criminal, un pecado de lo más grave que nuestro Señor nos dice. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Así de peligroso es esto. Número 3. Estorbas a los niños venir a Cristo no trayéndolos a la iglesia. Estorbas a los niños venir a Cristo no trayéndolos a la iglesia. Haces todo lo posible para que despierten a tiempo, para que vayan a la escuela. Todo lo posible para que esté el uniforme listo, para que vayan a la escuela, de lunes a viernes. Ahorras, se te hace difícil, pero ahorras para que puedan estar en la clase de karate, para que puedan estar en la clase de natación, para que puedan estar en béisbol. Y ahorras mucho, te esfuerzas mucho, porque uno de tus sueños de niño fue que te llevaran a Disneylandia. Así que te esfuerzas, ahorras y ahorras para algún día llevar a tus hijos a Disneylandia, pero no los traes a la iglesia. Los estás estorbando. Estás impidiendo que vengan al Señor. Y aquí quiero insertar una pequeña advertencia. No creas, porque traes a los niños a la iglesia, que ya con eso cumpliste. No creas que en el gran juicio final, los maestros de la iglesia van a ser responsables de su cristiandad. Los maestros de la iglesia van a ser responsables de tus hijos. Claro que no. Tú eres responsable de tus hijos ante Dios, de presentarlos a Cristo, enseñarles el Evangelio. Y si tú lo haces como madre o padre desde que nacieron, es más, desde antes que nacieran, tú estabas ya orando por tus hijos. Tú lo haces como madre, como padre en su juventud. Ellos se apartan de Dios, pero tú te puedes presentar del trono de la gracia y decir, Señor, tú sabes mi corazón. Sabes, yo quiero que mis hijos estén bien. Ten piedad de ellos. Y al final, tú puedes decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo los presenté. Sabes que yo oré por ellos. Número 4.
Estorbas a los niños venir a Cristo provocándolos a ira. Provocándolos a ira. Este es el lenguaje de Efesios 6, si tienen sus Biblias. Efesios 6. Está en el versículo 4, pero comienzo a leerles antes para que vean que es parte de los mandamientos del Señor. El libro de Efesios, capítulo 6. El libro de Efesios, capítulo 6. Nos dice el versículo 1, Efesios 6:1, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora ven el versículo 4. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vosotros padres, no provoquen a enojo o a ira a sus hijos, pero edúquenlos en la disciplina, en la amonestación del Señor. Muchos hijos, muchas hijas tienen hasta problemas psicológicos, problemas graves espirituales, porque sus padres los provocaron a ira. Sus madres los provocaron a enojos, o como dicen Colosenses 3, los exasperaron y los desalentaron tanto. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, padres. Mucho cuidado con provocarlos. ¿Cómo provocas a tus hijos? Por ejemplo, con favoritismos. Que tienes una hija favorita que se parece mucho a ti, ¿verdad? Igualita a mí, inteligente como yo y obediente como yo, y es tu favorita. O como Jacob y José, ¿se acuerdan? Qué terrible esa historia. Muchos de los problemas porque los hermanos de José fueron provocados a ira. ¿Cómo provocas a tus hijos a ira? No cumpliéndoles tus promesas. Tú les prometiste, si te sacas buenas calificaciones en toda la primaria, al final te voy a llevar a Disneylandia. El sueño, ¿verdad? Llevarlos a Disneylandia. Termina la primaria y pasan al frente en la graduación con un diploma excelente y no los llevas a Disneylandia. Eso los va a provocar. ¿Cómo provocas a tus hijos? Una manera de provocarlos que muchos padres no saben. No se dan cuenta, es no castigarlos como debes de castigarlos o no recompensarlos como debes recompensarlos. Leímos en Proverbios 3, castiga a tu hijo, así como Dios nos castiga a nosotros, como un padre que nos ama. Y también está ahí, hay que recompensar a nuestros hijos. El Señor nos recompensa, aunque no lo merezcamos, nos recompensa con galardones. También creo yo, y esto es algo muy crítico. Esposos, no maltraten a sus esposas. Esposas, no maltraten a sus esposos. Porque eso provoca muchísimo a sus hijos. Tal vez ustedes no se dan cuenta, a lo mejor estaban gritando en el cuarto cerrados. Y piensan, mis hijos no están oyendo. Pero ellos notan y hay algo en sus hormonas, en su metabolismo que se dan cuenta. Cuando los padres no están bien, por más que los padres finjan, los hijos de alguna manera saben, algo está mal aquí. Y lo resienten. Bueno, leemos, se nos está acabando el tiempo. Leemos en el penúltimo versículo, Marcos 10:15. Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Como vimos el domingo pasado, recibir el reino de Dios como un niño se trata de recibir a Cristo con fe, con nobleza, con la humildad de un niño. Acercándonos a Cristo, confiando en sus promesas, lo que Él nos ha dicho, como un niño, confiados. La semana pasada leí la historia de una persona, hizo un experimento. En la casa, unas ventanas de su casa daban a la calle.
y el público, la gente pasaba por la banqueta y estaba ahí la ventana. Y en la ventana de su casa puso unas monedas y puso un letrero arriba de las monedas. Tómelas, tome las monedas. La gente pasaba, por supuesto, y leía el letrero y pensaba que era una trampa, ¿verdad? Pero luego pasó un niño. Pasó un niño y leyó el letrero. Tómelas, toma las monedas. Y el niño las tomó. Creyó el letrero al pie de la letra. Así recibimos el reino de Dios como niños. Con sencillez de corazón, con fe, humildes como un niño. Hablando negativamente, no entras a la cristiandad, no entrarás al cielo si eres soberbio. Si piensas, yo no soy tan malo, yo puedo solo en la vida, yo no necesito a Cristo. Con humildad, es lo que podemos aprender de este versículo, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de este versículo? Que hay que arrepentirnos de todo orgullo, hay que arrepentirnos de todo pecado y entrar al reino de Dios con una fe sencilla, humilde en Cristo, porque lo que nos salva es Cristo. Por más pequeña y débil que sea tu fe, si tú crees a pie de la letra lo que Él nos dice, eso te salva. Leemos en el último versículo, Marcos 16. Marcos 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tomándolos en los brazos. Aquí vemos algo de la ternura del Señor. Tomar a esos bebés, a esos pequeños en sus brazos. Qué gran compasión, qué gran amor para esos niños. El corito es verdad. Cristo me ama a mí. Su palabra dice así: niños pueden ir a Él. Cristo me ama. Yo me imagino que ningún niño lloró ese día cuando el Señor los tomó en sus brazos. No sé si ustedes han visto películas, documentales o han estado presentes en el bautismo de un niño cuando le echan agua y comienzan a llorar como locos, ¿verdad? Pues lo despertaban al pobre niño y empieza a gritar. Yo creo que ningún niño, ningún bebé lloró en esta ocasión, porque se sintieron calmados, sintiendo algo de la ternura, del amor de Dios en el Señor. Tal vez alguien se pregunta aquí, ¿fueron salvos? ¿Se convirtieron todos los niños que el Señor tomó en sus brazos y oró por ellos y bendijo ese día? No sabemos, solo Dios sabe, por supuesto. Pero sí sabemos que esos niños tuvieron la bendición de Cristo de una manera especial. Escucharon el Evangelio. El Espíritu Santo intervino en sus vidas. Fueron muy favorecidos por la bendición del Señor. Y años después, nos podemos imaginar a los padres de esos bebés, de esos niños, de esos jóvenes entonces. Cuando eras bebé, les dirán, cuando eras bebé, Cristo te tomó en sus brazos y te bendijo. Cristo mismo, yo te llevé. Recuérdalo. Sigue en el camino de Dios. Sigue en el reino de Dios. Es seguro que eso los ha de haber hecho recapacitar y perseverar y alabar al Señor. Gracias a Dios por sus padres. Entonces, de este versículo, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender del gran amor del Señor para con todos. Bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y que su amor es personal. Su amor es muy personal. Cristo no bendijo a los niños desde lejos. Él no dijo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Voy a orar por ustedes. Muy bien, quédense ahí, padres. No se muevan. No. Él los tomó en sus brazos. A cada uno. Tomó su tiempo. Y así es con nosotros. Es un Salvador personal. ¿Te has acercado a Él? Oremos.
Le presentaba niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó. Les dijo, dejad a los niños venir a mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las promesas que tenemos. Perdón y vida eterna en Cristo. Gracias que Él nos recibe, que Él no rechaza a nadie. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que aprendamos estas lecciones como padres, como hijos. Te pedimos que podamos nosotros enseñar, leer, aplicar tu palabra ante nuestros hijos. Te rogamos que perdones nuestros pecados, nuestra soberbia. Te rogamos que nos perdones porque no hemos sido buenos padres, buenos hijos. Sabemos que hay perdón en ti para que seas reverenciado. La sangre de Cristo nos perdona de todo pecado, de toda maldad. Pedimos ahora que nos bendigas en tu paz, en tu amor en este día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Son tan amables nuestros hermanos Rodríguez Orozco de pasar al frente.